Pues solamente les quiero recordar, y sé que les molesta, que en este sexenio se ha enfrentado directamente con los gobiernos de España, de Bolivia, de Austria, de Panamá, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, del Parlamento Europeo, y trató de boicotear la Cumbre de las Américas por no haber sido invitados sus cómplices, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua y el dictador de Venezuela. El gobierno mexicano actúa de manera selectiva en su política exterior. Se inmiscuye en la política de otros países para proteger aliados. Larga vida al pueblo de Ecuador, larga vida al pueblo de México, larga vida a las relaciones diplomáticas y pacíficas entre los pueblos y entre las naciones. Y como dijo el compañero presidente, que se oiga bien, gracias, y que se oiga lejos. No somos un protectorado, no somos una colonia, somos un país independiente y soberano. El mejor orador de México, el doctor Noroña, regresó a la Cámara de Diputados para darle su medicina a los paniaguados, especialmente a la sobrina de Calderón, sí, la misma que se cree extranjera, la que le decían sarcásticamente eurodiputada. México no es colonia de ningún país extranjero, México es soberano, a México se le respeta. Esta administración, una y otra vez, ha demostrado su tendencia para entrometerse en los asuntos internos de otras naciones. López Obrador es un generador de crisis. España, la propuesta de hacer una pausa en las relaciones político-económicas, afectando lazos no nada más con los empresarios españoles, sino afectando lazos entre los pueblos. Con el Parlamento Europeo rechazó la resolución de protección a periodistas y activistas, calificando a eurodiputados de borregos y reaccionarios. Con Austria, conflicto por la negativa de Austria a retornar el penacho de Moctezuma, acusando al país de prepotencia. Panamá, disputa por el rechazo de Pedro Salmerón como embajador debido a acusaciones de acoso. Perú, críticas a la detención de Pedro Castillo y acusaciones de usurpación contra la presidenta Dina Boluarte, llevando a la declaración... Diputada Mariana, pido a las diputadas y diputados guardemos orden, por favor, para poder escuchar de manera respetuosa que se encuentra en este momento en tribuna. Se los pido a todas las diputadas y diputados, por favor. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Pues solamente les quiero recordar, y sé que les molesta, que en este sexenio se ha enfrentado directamente con los gobiernos de España, de Bolivia, de Austria, de Panamá, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, del Parlamento Europeo, y trató de boicotear la Cumbre de las Américas por no haber sido invitados sus cómplices, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua y el dictador de Venezuela. El gobierno mexicano actúa de manera selectiva en su política exterior. Se inmiscuye en la política de otros países para proteger aliados, pero frente a la invasión de Rusia a Ucrania optó por el silencio, ese silencio que lo hace cómplice. Utiliza el principio de no intervención a modo, evidenciando una doble moral en sus acciones diplomáticas. Es inaceptable que México se haya aislado, privilegiando relaciones con regímenes cuestionados por su falta de compromiso con la democracia y con el respeto a los derechos humanos. Nuestra nación, con una rica historia de diplomacia y respeto internacional, se ve ahora manchada por la imprudencia de un gobierno que ignora las consecuencias de sus acciones. Aprovecho esta intervención para reconocer el trabajo de los integrantes del Servicio Exterior mexicano. Vaya que defienden a nuestra patria. No debe de ser fácil acatar instrucciones por intereses ideológicos en la mayoría de los casos. La situación actual requiere de un análisis profundo y crítico para evitar que se sigan repitiendo estos hechos lamentables. Invitamos al gobierno a reflexionar. Difícil que este gobierno quiera reflexionar. Cuando se les cuestiona, cuando se pone en la mesa la posibilidad de diálogo, ustedes se cierran. Ustedes lo primero que dicen es que si cuestionan al gobierno son vendepatrias, son corruptos. Es completamente ridículo lo que ustedes hacen y la venda que tienen en los ojos. Lo único que les digo aquí
Permítame, diputada, pido de nueva cuenta a las diputadas y diputados que podamos escuchar de manera respetuosa a la diputada que se encuentra en tribuna. Adelante cuando usted así lo desee y crea conveniente. Insisto, la diplomacia mexicana no puede ni debe ser utilizada para encubrir a criminales bajo el disfraz de asilo político. Y lo subrayo, que se les quede grabado. Basta de lastimar la figura de asilo político, porque hay perseguidos políticos que sí necesitan del pueblo de México y que sí necesitan de nuestras embajadas. Es cuanto, diputada presidenta. Desde esta tribuna le exijo al presidente Noboa que entregue en libertad a Jorge Glass, a nuestro gobierno que le otorgó asilo político. Le exijo las disculpas públicas respectivas por el asalto a la embajada de nuestro país. Le exijo el respeto al marco legal internacional y a nuestro país, que es un país independiente y soberano. Acuso al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de esta agresión. Acuso a la conjura internacional de las derechas de estar detrás de esta agresión que buscan desestabilizar a nuestro gobierno y golpear a nuestro movimiento. No es insustancial que a horas del debate hayan llevado esta agresión, del debate presidencial, hayan llevado esta agresión en contra de nuestro país y de nuestro gobierno. No les sirvió de nada. El compañero presidente no cayó en la provocación y de manera digna y firme rompió relaciones diplomáticas con el hermano país, no, sino con el gobierno fascista del pueblo de Ecuador, que, como bien lo dijo la embajadora Serur, es un gobierno que no merece el pueblo ecuatoriano. Hay quien pregunta todavía si habrá guerra entre México y Ecuador. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, tendemos la mano al hermano pueblo de Ecuador y a la patria grande. Nunca nuestro país generará ninguna intervención militar contra ningún país hermano y nunca caerá en una provocación tan burda como la que hizo el gobierno de Noboa en contra de nuestra patria. Yo quiero terminar planteando que ninguna fuerza política no solo no debe escatimar, y reconozco aquí que no han escatimado la condena al asalto a la embajada, pero tampoco debe escatimar la exigencia de libertad y la exigencia de la integridad de Jorge Glass. Yo lo visité en prisión en 2018, si mal no recuerdo. Llevaba a cabo una huelga de hambre donde lo único que pedía es que le administraran los medicamentos que necesitaba y que se le tratara con respeto a su dignidad como ser humano. Es lo único que solicitaba, y el gobierno de Ecuador de ese momento se comprometió y no cumplió ninguno de sus compromisos una vez que levantó la huelga de hambre. Recuperó su libertad y hoy nuevamente es sujeto de una bárbara persecución política que no merece ningún ser humano. Así es que reitero mi condena al asalto a la Embajada de México en Ecuador, la exigencia de la libertad de Jorge Glass y la entrega a nuestro gobierno para que pueda vivir en asilo en nuestra patria mientras termina la persecución política y pueda regresar plenamente a ejercer sus derechos. Y agradezco a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso el que todos los partidos representados en nuestra patria hayan elevado la voz para condenar el asalto a la embajada de nuestro país en Ecuador. Larga vida al pueblo de Ecuador, larga vida al pueblo de México, larga vida a las relaciones diplomáticas y pacíficas entre los pueblos y entre las naciones. Y como dijo el compañero presidente, que se oiga bien, gracias, que se oiga lejos, no somos un protectorado, no somos una colonia, somos un país independiente y soberano. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. El mejor presidente de la historia, AMLO sí.